Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor en este domingo 23 de mayo del año 2021 y vamos a dar inicio a nuestro solemne culto de adoración y vamos a leer unos versículos del Salmo 66, alabanza por los hechos poderosos de Dios. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Amén. Vamos a escuchar el preludio, hermanos, y ahí en sus lugares, en sus hogares, vamos a escuchar las notas de este himno 257, Solo tú eres santo. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo número 76. Busquemos en nuestras Biblias el libro de los Salmos, capítulo número 76. El título de este salmo es El Dios de la victoria y del juicio. Dice la palabra de Dios: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron desalojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando tú levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará a él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a acercarnos a la presencia de Dios en estos momentos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, porque dice, como dice este salmo, eres grande, eres temible, eres un Dios todopoderoso, Padre Celestial. Por eso nos acercamos a ti dándote las gracias, reconociendo la grandeza de tu nombre, de tu poder, porque, Señor, tú eres nuestro Dios. Y nosotros, tus hijos, y venimos, Señor, con un corazón de agradecimiento delante de ti en esta tarde, Señor. Venimos a alabar tu nombre, venimos a escuchar tu palabra, escuchar tu voz a través de la predicación, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nuestros pensamientos para escuchar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios para entonar un himno. Es el himno número 333, Cerca, más cerca.
himno número 333. Vamos a tener una lectura devocional, hermanos, hermanas. Vamos a abrir el libro de Ruth, en el capítulo número 1. Libro de Ruth, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 18. Nos habla sobre Ruth y Noemí. Libro de Ruth, capítulo 1, del versículo 1 al 18, la palabra de Dios dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y
2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Eliamec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó con ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, porque como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Cuando llegó, luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo de vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. Hermanos, vamos a tener ahora la oración de intersección. Orar, hermanos, dice el Salmo 20. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consuelo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, Señor. Y en esta tarde, Señor, nos acercamos también con nuestras peticiones, con nuestros agradecimientos por las bondades que has tenido para con cada uno de tus hijos. Las misericordias, Padre, porque te has manifestado en la vida de cada uno de nosotros, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, en nuestras actividades, Padre Celestial. Por eso nos acercamos a ti con un corazón agradecido, Señor. Y Padre, queremos en esta tarde también que tú escuches nuestra oración, que escuches las peticiones de mis hermanos, de mis hermanas, que hay en su corazón, Señor. Padre, te pedimos por los enfermos,
los enfermos de nuestra iglesia, que sabemos que hay varios, Señor, y queremos ponerlos en tus manos, Señor. Los enfermos que sabemos que están haciendo estudios clínicos, que están en algún tratamiento también, Señor, te los ponemos en tus manos, Señor. Que tú obres en sus vidas, en sus organismos, Padre, para que ellos puedan recobrar la salud. Padre, también están en tus manos los enfermos que están graves, que están hospitalizados, nuestros hermanos, hermanas que tienen un padecimiento fuerte, Señor. Tú los conoces, Señor, los ponemos en tus manos. Padre, ponemos también a las familias, ponemos a los esposos, Señor, para que tú les des las fuerzas en este tiempo para guiar a sus familias, a sus hijos. Te pedimos por los hijos que están en esta nueva modalidad de escuela. Sabemos que están por terminar un ciclo escolar, que tienen que entregar tareas, que tienen que hacer algún tipo de examen, Padre. Hay algunos que tienen que presentar exámenes de admisión para otros niveles. Padre, los ponemos en tus manos, Señor. También, Padre, ponemos a las familias y a cada uno de nosotros en sus trabajos, que en estos tiempos tan difíciles, Señor, tú proveas el trabajo, que también lo podamos conservar, Señor, que tú nos bendigas, nos des la sabiduría para dar buen testimonio, para poder, Señor, también compartir la fe con otros, con las personas a nuestro alrededor, Señor. Padre, también por las familias que en sus hogares hay algún tipo de problema legal, de relaciones, algún problema, Señor, también donde tienen ellos que tomar decisiones importantes, que se acerquen a ti, Padre, para que tú los guíes, tú le des la luz de tu Espíritu Santo, Padre. Permite, Padre, que busquemos tu rostro a través de la lectura de tu palabra, que busquemos tu guía a través de la oración, Señor. Padre, también pedimos por nuestras autoridades eclesiásticas, te pedimos también por el seminario, porque ellos también están en clases, están preparándose los estudiantes, Padre, para que también próximamente puedan ir a sus campos misioneros, Padre. Te pedimos por los pastores de nuestras iglesias, de toda persona que predica tu palabra, Señor, que también ha sido difícil en estas circunstancias o ha sido de otra forma, pero te pedimos que también a ellos cubra sus necesidades. Los pastores también tienen necesidades y te pedimos por ellos, por su salud, por su economía y también por sus iglesias, Señor. Y pedimos también por nuestro país, pedimos por México, Señor. Dice el apóstol Pablo que debemos orar por nuestras autoridades, por esas personas que están en eminencia, que tienen un cargo importante, que dirigen la vida de un país, Señor. Ellos necesitan de tu sabiduría, ellos necesitan, Señor, que ellos busquen tu rostro para que ellos puedan tener ese corazón para guiar a tanta gente, Señor. Padre, pedimos por nuestro país, pedimos por las próximas elecciones, Señor, para que nos guíes, para que este país que tú le has dado muchas bendiciones, muchas riquezas naturales, Padre, puedan ser aprovechadas por la mano del hombre, Señor. Y para eso necesitamos que haya gentes capaces y sobre todo que tengan en su corazón el servir a su prójimo, Señor. Padre, te pedimos también por tu iglesia, que pronto nos podamos reunir, que pronto estemos todos juntos, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre. Te pedimos también por la vida espiritual de los hermanos, de las hermanas, en especial por estos hermanos que han tenido la pérdida de un familiar, que tú fortalezcas sus corazones,
que tú los levantes, Padre Celestial, que ellos se acerquen a ti, que ellos te tomen de ti en estos momentos tan difíciles. Te pedimos por la vida espiritual de cada uno de nosotros, que sigamos alimentándonos en nuestros hogares, que sigamos, Señor, adelante en alimentándonos de tu palabra, Padre Celestial. Por la vida espiritual de algunas personas que están en etapa de depresión, que están sufriendo, Señor, diferentes situaciones en su corazón, te pedimos por ellos, Señor. Hay algunos hermanos que se han acercado al ministerio de oración pidiendo el apoyo de tu iglesia, Señor. Y por cada uno de nosotros, Señor, te pedimos que tú nos sigas fortaleciendo en estos momentos, que podamos, Padre, tener esa paz, esa alegría que solo viene de ti, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, dándote gracias, porque tú sigues con nosotros, porque, Padre, vemos tu protección, vemos tus cuidados. Todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 557. Danos un bello hogar, para que preparemos también nuestras ofrendas. Himno número 557. Hermanos, pues de aviso solamente tenemos que no dejemos de orar unos por otros. No nos hemos podido reunir, hemos escuchado por los hermanos que han solicitado oración, que hay necesidades en nuestros hogares, hay enfermedad, hay algunos problemas económicos, de trabajo también. Hay hermanos que están preocupados por su salud, que tienen que hacer algunos estudios clínicos.
otros hermanos están en tratamiento. Vamos a orar por la iglesia. Hay también hermanos que tienen problemas en su vida espiritual. Entonces vamos a orar, sigamos orando unos por otros. Y hermanos, en cuanto a abrir el templo, pues ustedes saben cómo está la situación. Esperemos que pronto nuestras autoridades sabemos que estamos esperando el semáforo verde para que ya todas las actividades se puedan empezar a activar. Sabemos que algunas iglesias ya llevan tiempo abriendo sus puertas. Nosotros hemos estado investigando, hemos estado en contacto con algunas autoridades y sabemos que oficialmente las iglesias todavía no pueden celebrar cultos religiosos con muchas personas. Entonces esperemos que pronto, en unas semanas más, ya les demos aviso de que ya nos podemos reunir. Gracias. Vamos a tener nuestro ofertorio, hermanos. Allí preparemos nuestras ofrendas para que también podamos consagrarlas a nuestro Señor. Padre Celestial, ponemos en tus manos nuestra ofrenda, nuestro dinero que tú, Señor, nos das, que es tuyo, Padre, y que te pedimos que tú lo bendigas, que bendigas las fuentes de donde provienen y que también nos hagas en estos tiempos ser buenos administradores para también proveer a nuestros hogares y proveer también esa parte que tú nos tienes, Padre, que apartemos para ti. Oramos y te pedimos bendición para que estas ofrendas lleguen al destino que tú tienes, Señor. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a ver el tema, una familia de fe no fingida. Y la base bíblica la encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11. 1 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11. La palabra de nuestro Señor dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias te damos en esta hora porque nos permites estar reunidos una vez más, aunque sea de esta manera virtual, Señor, pero te agradecemos que nos permitas alimentarnos de tu palabra, Señor. Permite que recibamos el alimento espiritual, Señor, donde quiera que se encuentren mis hermanos, Señor, donde quiera que lo escuche, Padre Celestial, de tal manera que uno siembra como predicador de tu palabra, Señor, pero tú das el crecimiento, Padre eterno. Te pedimos esa sabiduría
ese corazón dispuesto, Señor. Y te pido palabras, Señor, para que tú seas quien la ponga en mis labios y llegue hasta todo tu pueblo. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer este capítulo y ya lo leímos, ahora vamos a ver que Pablo le escribe a Timoteo en esta carta, escrita aproximadamente en el año 63, 64 después de Cristo, de cómo debe ser un ministro, su comportamiento, cómo llevar la doctrina en todas estas dos cartas, ¿sí? Y vemos que en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, versículo 15 dice: para que si tardo, Timoteo, sepas, o sea, que ya debes de tenerlo presente de antemano, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vemos aquí que Pablo, al hablar con Timoteo, le está encargando que se quede ahí, pero el que va a predicar, el que va a llevar la palabra de Dios, no debe de ser una persona improvisada. ¿A qué se refiere? No un neófito. Un neófito es un recién convertido que apenas está aprendiendo. ¿Por qué? Porque por eso se distorsiona la palabra de Dios. Por eso ha pasado lo que ha pasado con tanta secta que aparece. Y vemos aquí, entonces, que actualmente en las iglesias que se dicen cristianas hay mucho desorden. ¿Qué ha pasado? Que han querido introducir cosas del mundo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no respetan lo que está escrito en la Biblia. Desde cómo llegan a las iglesias, cómo entran, cómo venimos vestidos, cómo nos presentamos. Debemos de ir considerando todo esto. A lo mejor entra a una iglesia una persona, una prostituta, con su ropa toda inadecuada para una iglesia, pero es aceptada. ¿Por qué? Porque en ese momento alguien le habló de Cristo, se sienta y quiere aceptar a Cristo, quiere oír la palabra. No se le va a juzgar por cómo viene. El problema está porque llegó con su vestidito cortito. El problema está en que tiene 1 o 2 años y sigue viniendo vestida igual. Ese ya es un problema. ¿Por qué? Porque entonces no has entendido de qué se trata esto. Que entren con sus botellas de agua, que entren con sus chicles, que entren con tantas cosas que no deben de ser. Por eso le dice aquí en el capítulo 3, para que si tardo, le está diciendo, por si no llego, sepas tú cómo debes de conducirte y cómo debes de enseñarles cómo van a comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Vemos entonces, nos regresamos a Primera de Timoteo. Vamos a estar moviendo aquí varios libros de la Biblia. Y en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, sabíamos que no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Pablo viene del latín pequeño, y de acuerdo a los historiadores por el siglo II, describen a Pablo como una persona bajita, de talla pequeña. Además, decían que era calvo, un poquito encorvado en su caminar, de nariz aguileña, no muy agraciado físicamente. Y él decía, es pequeño, sí es pequeño de estatura, pero grande espiritualmente. El apóstol que más libros escribió, tantas cartas paulinas que hay. Esa grandeza espiritual
que Dios le dio. De tal manera que Dios nos hace ver que Él no se fija en lo externo, que Él se fija en el corazón, en cada uno que trae uno dentro. Así como cuando le dijo Dios a Samuel, cuando pensó que iban a nombrar rey al primogénito de Isaí, le dijo, él pensó, este va a ser el rey porque está grandote, guapo, presentado. No, porque nosotros vemos lo exterior, pero Dios ve lo interno. Y a veces así pasa en la iglesia, nos vamos con apariencias, porque viene bien vestido. Y Jesús lo dijo en una ocasión, dice, Dios no hace acepción de personas. Dice, muchas veces ven al bien vestido, bien trajeado, y le dan un buen lugar, y a la persona que viene con ropas más humildes, dice, no, siéntate por allá. Dice, ¿quiénes son los que nos oprimen? Los que tienen dinero. Esos son porque van buscando el poder o más riquezas. Y Pablo dice, yo soy pequeño, pero así fui enviado con una misión de parte de Dios. Y aquí vemos precisamente, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, porque se le ocurrió, así dice, porque le dieron ganas, no, dice, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces, vemos aquí que Dios es el que va poniendo las cosas o las va quitando. Y eso debemos de entenderlo. Dios pone y Dios quita. No son los hermanos que votaron por mí, no son los hermanos que votaron en contra de mí. Es porque Dios sabe y conoce bien nuestros corazones y sabe dónde ponernos, dónde sí, dónde no. Y Él es el que quita y pone. Por eso, si alguien es llamado al ministerio y no cumple, así como Jonás, ve y predícale a Nínive, Dios hace las cosas de tal manera que uno obedezca. Dice, y va a vivir una vida difícil. Si tiene esa persona el mandato de ser llevado al ministerio y no lo lleva, va a tener una vida difícil. Igualmente, si alguien quiere tomar un ministerio, porque yo quiero pertenecer aquí, y que me digan que yo soy el anciano, que soy el diácono, que soy el pastor, ¿sí? Y se mete sin ser llamado, sin haber sido Dios el que lo está poniendo, también va a llevar una vida muy difícil. Escuchamos actualmente muchos que se dicen apóstoles. Decía por ahí alguien, es la temporada de la apostolitis, puros apóstoles por aquí, por allá, y profetas, y hablan y dicen, pero porque ya desviaron aquí. Aquí vemos en su Biblia, en lo que es la Reina Valera 60, dice, como título del versículo 3, dice, advertencia contra las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque se han desviado. Y vemos aquí entonces que muchos se hacen llamar apóstoles, profetas, hasta pastores que ni lo son, que no estudiaron, pero lo hice en línea, más ahora que estaba en la pandemia. Y vemos entonces aquí que dice, por mandato de Dios. Entonces, ¿quién da el ministerio? Dios, así es sencillo. Platicaba un profesor de un instituto, dice que reciben a muchos. Y que una vez fueron y le dijeron que un estudiante del seminario les dijo, pues yo ya quiero acabar, dice, porque ya que acabe, y ahora sí me voy a ir a una iglesia y voy a ganar mi dinero. Y que le dijo, oye, no, espérate, así no es. ¿Cómo no? Dice, pues si todos venimos a lo mismo, ¿no? Fíjese lo que él decía, venimos a lo mismo. Él pensando que todos pensaban como él, chueco. Fueron y dijeron al rector y lo corrieron, así de sencillo. ¿Por qué?
Porque tú no estás hecho para esto, tú estás buscando otra finalidad. No es predicar la palabra de Dios, sino obtener un beneficio. Que muchos con sectas han hecho eso, un negocio de la palabra de Dios. Entonces es Dios al que llama. Muchos, les digo, quieren ser apóstoles, quieren ser profetas, quieren ser pastores, pero dice la palabra, no llega ni a siervo inútil. Ni a siervo inútil, dice, y siervo inútil es el que hizo lo que se le mandó. A veces no hacemos ni lo que se nos manda. Ni a siervos inútiles llegamos, y otros ya quieren ser, pero super predicadores. Versículo 2 dice, a Timoteo, ahí está el receptor de la carta, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor Salvador. El nombre Timoteo significa el que honra a Dios, y vemos que Timoteo era un siervo de Dios. Dice, un verdadero hijo de la fe. Y vemos aquí que cuando la gente predicamos el verdadero evangelio, empiezan a surgir esas personas con esa idea de llevar bien el evangelio, lleva a buenos discípulos. El predicador que empieza a torcer, pues igual va a torcer a todos los que le está enseñando, y sí va a ser discípulos, pero todos torcidos. Y entonces vemos que esas iglesias, esas sectas, empiezan a crecer, más si todos hablan portugués y todos se multiplican, pero exageradamente. ¿Por qué? Porque se dejan engañar, se dejan fascinar, decía aquí. El predicador que lleva la verdadera palabra, para empezar, debe tener, dice aquí, verdadero gracia. La gracia es tener ese favor de Dios, que Dios esté con uno, esa facilidad para hablar, esa facilidad para expresarse. Debe de tener paz para todas las decisiones que vamos tomando. Y aquí vemos entonces que el predicador, esa paz que tiene, debe de transmitirla. ¿Cómo la voy a transmitir? Pues dice que no deben de ser contenciosos. Entonces, va a haber problemas, todos vamos a tener, todos nos enojamos, pero sobre todo no vamos a tomar decisiones enojados en situaciones importantes. Por ejemplo, si una persona quiere ser pastor o evangelista o misionero, esa decisión debe ser en comunión con Dios, en paz. No porque ahorita me peleé con mi novia y ahora la dejo y me voy a ir a meter al seminario, o me dejó la esposa, o se murió mi esposa, y entonces me encuentro y me acelero y hago cosas que no debo de hacer. No es un refugio, un ministerio como ser pastor, es una responsabilidad muy grande. Yo siempre he dicho, muy, muy grande. Quien lo toma, mis respetos. Pero debe de estar avalado por Dios. Y se debe tener misericordia. ¿Para quién? Para todos los demás. Y esas decisiones, como es el ministerio, o el matrimonio, ¿no? O sea, vamos a casarnos. A ver, no voy a casar para 2-3 meses a ver qué funciona, o me voy a juntar. No, sino me voy a casar porque es una decisión importante. Y a ver, lo piden. Y si no tengo paz, yo le comento a mis hijas, le digo, yo si dudo es no. O sea, y al tener la duda no tengo la paz. Y no lo hago. Entonces no podemos tomar decisiones de manera precipitada.
Y dice, debemos de tener la gracia, la misericordia y paz de nuestro Dios. Versículo 3 dice, como te rogué. Eso de que te rogué se refiere a que le insistió. O sea, por favor, Timoteo, quédate en Éfeso. Así dice, como te rogué, como te insistí que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. O sea, a lo mejor Timoteo no quería quedarse. Por favor, quédate, te ruego, te suplico, te insisto, quédate en Éfeso. Para ordenar, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Porque debemos de tener cuidado, todos. ¿Qué escuchamos? No nada más aquí, sino que escuchamos en el radio, en la televisión. Porque vemos un canal cristiano que se da uno cuenta que es la mayoría, el 90% yo puedo decir, es un negocio. Y ahorita vamos a ver por qué. Y o escuchamos en el radio y hablan, y sí, milagros, ay, sí, y se dejan ir. Pero porque todavía nos falta el espíritu, esa madurez, para poder discernir esto es bueno y esto es malo. Es que hablan de Dios, sí, y Dios dice que me ama, sí, y Dios dice que quiere que que me vaya bien, sí. A ver, si veo Lucas 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicciones. Así les dijo Jesús, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, a ver qué están diciendo. Pero ¿cómo voy a saber si me están diciendo algo correcto o incorrecto si no la leo, si no sé qué dice? Y entonces pasa con otras religiones, que me voy a lo que dijo un hombre. Es que es más fácil sentarme, escuchar, y dice que ahora me paro, que dice que ahora me siente. ¿Dónde dice esto? ¿Que voy a ser salvo porque haga buenas obras? ¿Dónde dice? Por no conocer, por ignorancia. Entonces, quien lleva verdaderamente el Evangelio debe de tener un celo profundo por la palabra de Dios. Y vemos en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 4, dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Otra vez, gracia, misericordia y paz. ¿Quién se la dio? A Tito. Otra vez dio, verdadero hijo en la común fe. ¿Sí? Predicando verdaderamente el Evangelio. Como les digo, muchos escuchan y ustedes se meten al YouTube y dicen, predicación del arrepentimiento, 50 visitas. Predicación, testimonio, bajé al infierno y estuve ahí, vi todo, o subí al cielo y Dios me mostró, 1,000,000 de visitas. Y se dejan fascinar, ¿sí? Y vemos entonces que la gente se deja ir por lo que les llama la atención. Se fascinan con testimonios. No, la fe no viene por el ver milagros, por oír esas maravillas. Viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando dice, está oyendo uno que dice, es que bajé al infierno y vi a una mujer ahí que decía que yo la vi y estaba quejándose, y Dios cuando me llevó yo le pregunté, ¿qué hace esta mujer aquí? Y me dijo, pregúntale. Y la mujer dijo, ¿por qué estás aquí? Porque no diezmaba. ¿Dónde dice eso aquí? Pero la gente se da cuenta. Imagínense, cualquier gente ateo de donde sea, pues llego y doy mi diezmo y ya me salvé.
Entonces, ¿soy salvo por el diezmo? Es una mentira, esa es una herejía. Pero la gente, ay, sí es cierto. Y escucha uno esos programas que no, hermanos, vamos a hacer crecer la obra de Dios. Mándame en dólares, te lo acepto en dólares. Y ahí está la gente. No prestemos atención a esas fábulas. ¿Qué es fábula? Un mito, algo que no existe. Sí. Y desde el Antiguo Testamento, Dios nos va diciendo que debemos de prestar atención. Busquemos Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. En el versículo 1, Él dejó, Dios dio ciertas normas, ciertas reglas. Que dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Vemos aquí, dice, vengan, y dice, y se cumpliese la señal o prodigio que él le anunció. O sea, caray, él dijo, sí, y muchos, es de Dios porque ese milagro yo lo vi. Dice, pero te está diciendo, vamos en pos de dioses ajenos. Y algo que han hecho con esas sectas es buscar al Dios del dinero. Vengan aquí, para de sufrir y vas a prosperar. Vas a tener dinero, vas a tener trabajo, vas a tener salud. El diablo también sana y el diablo da dinero. Pero ya nos desvió, dice, versículo 3, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. Pero ya me engañaron. Dios te ama mucho y te quiere dar todo el dinero. En Jeremías 14, versículo 14, vemos aquí que dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. Dice, adivinación. Y ven ustedes a muchos en ese canal, mándense. Usted que me está oyendo, usted ya tiene ahí 5,000 pesos, 500 dólares, porque hasta en dólares lo mencioné. Usted tiene ya 1,000 pesos para Dios, déselos. Y no faltará, si yo aparté 1,000 pesos acá, me está hablando Dios. Pues ahí va el dinero. Porque adivinan, tiran, a ver quién, porque ese dinero que usted ya apartó para Dios, déselo, ya no puede tomar nada. Porque Dios se lo va a cobrar porque usted ya lo había destinado. Y ahí va la gente, y va y se los da. Por no saber discernir. Dice, muchos serán engañados. Dice, vendrán con milagros portentosos, o sea, así extraordinarios, señales. Existen muchos milagreros y vemos que en esas sectas de esa iglesia hacen muchos milagros, claro. Pero ¿cuándo han oído que prediquen del arrepentimiento de Dios? ¿Cuándo han oído? Préstenle un día atención. Siéntense. No predican nada de la palabra de Dios. Esas sectas así son. Y es aquí cuando dice en Mateo 7, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les va a decir? Apartados de mí, ni los conozco, al infierno. En Ezequiel, capítulo 13, dice, vino a mí palabra de Jehová
está hablando Ezequiel, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Profetizar no nada más era hablo lo que va a pasar en el futuro, sino es llevar la palabra de Dios. Llévales la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice: vino palabra de Jehová a mí. Hijo de hombre, háblales contra los profetas de Israel que andan profetizando, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Ahora sí, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Andan en pos de lo que ellos piensan, de su espíritu torcido. Y vemos entonces que desde el Antiguo Testamento ya les hablaba todo eso, que no debían de hacerlo. Y vemos en Mateo 7, versículo 15, que dice, ya hablando Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Con vestidos de ovejas se refiere blanco, limpio, pero por dentro son lobos rapaces. Y vemos cómo son los lobos. Hasta nos ponen un cuento de Caperucita y el lobo. ¿Qué hizo? Se disfrazó de la abuela. ¿Para qué? Para que cayese esta Caperucita. Dice, por dentro son lobos rapaces. Y así es lo que quiere Dios, que nosotros identifiquemos a esos lobos. ¿Cómo los vamos a identificar? Así como Caperucita: ¿por qué tienes esos ojos? No, pues para verte mejor. ¿Por qué tienes esto? ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? Pues sí, porque por ese hocico se identificó el lobo, y así se van a identificar a todos esos que andan en esas sectas hablando que Dios, hablan una parte, tuercen la Biblia y nada más toman lo que les conviene. Aquí dice que el que más da, más recibe. Denme, porque además yo tengo más contacto con Dios que ustedes, y entonces a mí me oye más que a ustedes, porque ustedes son bien pecadores. Así que denme su dinero. Y así los engañan. Por lo tanto, fíjense cómo cazan los lobos, porque además no es uno, ya son varios. Hacen una serie de show. Hay uno que se dice predicador cristiano, que está en Guatemala, que tiene una super iglesia como de 10,000 su auditorio, y hace un show y tira la Biblia, y yo decreto que aquí no va a pasar nadie, y pone a todos sus secuaces ahí y nadie puede atravesar, que él dijo, tirándose. ¿Por qué no agarra a alguien del público y le dice: a ver, atraviésate, ¿va? Pues porque hace un show. Y así como los lobos en manada atacan, así también en manada se ponen de acuerdo. Mateo 24, versículo 11, dice así. Mateo 24, versículo 11. Hay muchos, otra vez, muchos, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos, en muchos lados. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, se enfriará. Vemos entonces aquí que ¿qué está pasando? Esto ya está diciendo en el Nuevo Testamento Jesús. Muchos, en esos tiempos postreros, estamos en los tiempos postreros, donde muchos se levantan. No sé si llegaron a oír del Cristo de Puerto Rico, año 2013 y antes. Lo presentaban en una iglesia. No lo presentaban como el apóstol, el profeta, el pastor. No está viendo usted a un hombre, está viendo a Cristo encarnado. Era el Cristo encarnado. Uy, la gente, no. Y le cantaba a la gente. Y uno dice, bueno, pues sí, ¿lo seguirán? Pues sí, estaba lleno ahí su iglesia. Porque él era el Cristo. Ya se murió, por cierto.
Jesucristo pues ni resucitó, porque pues no era así de sencillo. No sé de qué murió, pero el último video que yo vi de él, todo demacrado, todo, o sea, ¿por qué? Porque no era cierto. Pero la gente, por no saber escuchar, por no leer las escrituras, se confundió y se fue. Y ahí mismo en este capítulo, en el versículo 24, dice: porque se levantarán otra vez falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Pero a quién va a engañar? A los escogidos, o sea, a los cristianos, a los que creemos, pero los más débiles, los menos nutridos, los menos comidos. ¿De qué? De la palabra de Dios. Hay otro que se dice el Cristo de Siberia. Es el Cristo de Siberia. Y no pueden ir a verlo más que una vez al año. Y los ve uno, a la gente que allá va y le canta a él. Y de verdad tiene un mini auditorio, porque para llegar a él tienen que caminar no sé cuánto, en Siberia, para empezar el frío. Y él vive en una super casa que se ve de lejos, preciosa. De hecho, el que hizo la entrevista se mete, está muy bonita su casa, y sale con una túnica y todo así casi flotando, no en una silla. Pero, y la gente lo sigue, porque dice él que él es el Cristo de Siberia, por no alimentarse de la palabra de Dios, por no nutrirse. Me echo un taquito cada 8 días, nada más lo que alcance a agarrar y ya. Coma cada que lea la Biblia y a ver cómo se va a poner. Coma cada que ore y a ver cómo se va a poner. Tenemos que alimentarnos. También entonces dice: vendrán falsos cristos, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y nos sigue dejando en la Biblia bastantes versículos donde nos explica que todo esto va a acontecer. Veamos 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, y dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, ya vimos que se disfrazan como ovejas, pero son lobos rapaces. Dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo y vienen y hablan muy bueno. Y a ver, te toco y te caes y convulsionas. Dice en el versículo 13, dice: todo eso distorsionan la Biblia. ¿Qué es lo que hacen? Dame. ¿Tú quieres progresar? ¿Quieres crecer económicamente? Tráeme tu dinero. Yo tengo una oración poderosa de crecimiento económico y yo oro por ti. Pero para poder recibir tienes que sembrar. ¿Y dónde vas a sembrar? En mi ministerio que yo estoy predicando. Entonces, dame tu dinero y yo oro por ti. Y ahí está la gente llevándole. Cuando en Hechos decía: todo era traído a los pies de los apóstoles. Dice, porque además agarran esos textos. Todo era traído a los pies. Entonces, vende tu casa, vende tu coche. Veía una que se dice cristiana, que dice: a ver, de $1,000, fórmense aquí. Los que van a dar $1,000, aquí fórmense. Y llega una señora y dice: no, tú, ¿cuánto traes? ¿Cómo $100? No, tú después pasas. A ver, ¿por qué? Porque eres un negocio. Y ahí va la gente. Porque además, sí me dijo que yo traía dinero, que lo dé porque si no, Dios me va a castigar. Y toman textos de la Biblia, los tuercen y ya.
Ya se desviaron. Sí, todo era traído a los pies de los apóstoles. Claro que sí, pero ¿para qué? Para ayudar a los que más necesitaban y todos estuvieran parejitos. Porque además dice, si tú no traes tu dinero, te va a pasar lo que a Zafira y ahí se me fue, y su esposo, Ananías y Zafira. No, sí. Se murieron, acuérdense, y todavía no salía cuando ya se había muerto. Y los engañan. Ahora, ¿no traes dinero? A ver qué traes de alhajas. Tu reloj, no sé. Y viene. Y todo lo distorsionan. Continuamos leyendo ahí en 2 Corintios 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo les he dicho a la gente, Satanás no se te va a aparecer así con los cuernotes, todo rojo, babeando, espuma, y la colota. No, se te va a aparecer de lo más hermoso para que caigas. Si eres hombre, se te va a aparecer como una mujer muy guapa, atractiva y facilita. ¿Para qué? Para que caigas. Si eres mujer, se te va a aparecer bien galán, ponchado. ¿Para qué? Para que caigas. Si eres ambicioso, codicioso, se te va a aparecer de tal manera que, mira, podemos transar fácil. Está bien fácil transearnos aquellos. ¿Para qué? Para que caigas. Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Hermanos, y hablan bonito, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuáles son sus obras? Hacer dinero. Otro ejemplo que nos deja, ¿sí? Me tocó platicar con un pastor en una ocasión que dice que es que invitamos a un profeta a que predicara aquí y ya. Dice, predicó precioso, ¿no? Todos así, ay, que no, qué predicación, sí. Ajá, sí. Después dice, bueno, ya terminé de predicar. Dice, las ofrendas se van a recoger. Ah, bueno, recoger. Entonces iba a orar el pastor y dice, a ver, voy a orar. Dice, no, hermano, déjeme a mí orar por las ofrendas. ¿Ah? Ya oró, se recogieron, terminó el culto y les dice, bueno, ya todas las ofrendas guardadas, dice, el que ora por las ofrendas se queda con las ofrendas. Ya me voy porque se me hace tarde. Y se fue. Dice, ni nos dio tiempo de decirle nada. ¿Y se los transeó? Pues sí, hermano. Pues por qué andarse creyendo eso. Dice, pastor cristiano, a veces todos nos equivocamos. Aquí no hay yo no me equivoco, aquí todos. Pero se trata de lo menos posible. Vemos otro que le digo que se disfrazan como sus ministros se disfrazan como ángeles de luz. El de Guatemala, ¿saben cuánto cobra por andar predicando en Estados Unidos? Cobra $5,000 por predicación hasta donde yo me quedé, hace como 2 años. Ese que tira la Biblia y hace todo un show. Y luego empieza a hablar lenguas con otro ahí, que quién sabe qué dicen, se tiran, se están hasta riendo porque no saben qué. Y la gente, sí. Porque no he aprendido a discernir. Pablo dijo que él era el que más lenguas hablaba, pero nunca presumió aquí, yo hablo lenguas. Y dijo, prefiero hablar 5 palabras que se me entiendan a 1000 en lenguas que no me van a entender. Deja más ejemplos Dios en su palabra y busquemos 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, habla de futuro, ya estamos en ese futuro, como habrá entre vosotros falsos maestros
que introducirán encubiertamente, ¿qué? Disfrazados. Aquí la Biblia dice que el que más da, más recibe. Dame, vende tu casa y vas a ver. Y ahí está la gente en esas sectas vendiendo todo porque me va a dar más. Porque aquí dice que al pobre le da, a Dios le presta. Y Dios no se queda, bueno, pues es que es negocio. Mejor en lugar de meterlo al banco, se lo doy a Dios y me va a dar más. ¿Dónde dice eso? Tuercen la Escritura. Por eso, o dicen, vamos a orar. A ver, Señor, te pido por el enfermo, haz tu voluntad. ¿Cómo que haz tu voluntad? Sí, pues no, el Padre Nuestro nos enseñó a orar, hágase tu voluntad. No, pero es que haz tu voluntad con todos, pero yo quiero esto. Y ellos les dicen lo que quieren oír. Que se sane, yo ato a Satanás, ato la enfermedad, reprendo, sal y ya eres sano. Y se mueren. Les platicaba hace poco que de la pandemia estaban orando por un pastor, que decían ellos, no, y dice esa que les digo que de $1,000, dice, y no aceptamos un no de tu parte, Dios. Así que se tiene que sanar. Y se murió. Pues no es lo que uno quiera, pues es su voluntad. Pero a muchos no les gusta oír eso. Todo quieren positivo. En el versículo, ahí continuando, en el versículo 2 dice, y muchos, otra vez, la palabra muchos, o sea, no va a ser aislados, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería. ¿Qué es mercadería? Negocio de vosotros con palabras fingidas. Tú da para este templo, para que crezca y tengamos y lo llenemos y ya no seamos 1,000, seamos 10,000 y dame. Dice, harán negocio de vosotros con las palabras fingidas, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Entonces, vemos que la gente busca esas cosas, dame. Y entonces empiezan a caer en, yo voy allá porque allá se hacen milagros. Es más, hoy va a haber un culto de milagros. Y ahí van, y deposítale, y dale. Ya estamos así, ya estaríamos cayendo como era antes. ¿Dónde dice la Biblia que los milagros se compran? ¿No vendían las indulgencias y por eso fue la reforma? ¿Cuál es la diferencia? Dame tu dinero, pido por ti y tu muerto se va a ir al cielo. Entonces, ese canal de mande dinero, porque además pues, hay que pagarle a los que están cantando, hay que pagarle a los que hablan, hay que pagarle. Entonces, para que esto crezca y la palabra, sí. Tal vez el padre que inició ese canal, el papá del que está, lo empezó con esa buena intención, pero ahorita vemos muchas cosas torcidas ahí. Pero no todos nos debemos de comer, y cuando aprendemos a discernir, escuchamos un predicador, no, ese ya vi por dónde va, porque ya tenemos el oído bien agudizado para decir, esto no. Dicen cosas, dice, no, porque no está en la Biblia. Aunque la tuerzan, ya agudicé mis sentidos, en este caso el del oído, digo, eso no, y no me lo como todo. Entendamos que no podemos comprar nosotros los milagros. Ahí adelante en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu. Aquí la palabra espíritu no se refiere a que vienen los espíritus y me hablan. Oye, Isaías, no confundamos las cosas. Aquí se debe de entender
vamos a sustituir esa palabra espíritu por persona. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a toda persona, sino probad las personas si son de Dios. Otra vez, porque aparece la palabra espíritu. No, vuelvo a lo mismo, no es porque venga y me hable un espíritu y me diga, no, me dormí y me habló un espíritu. No. Dios tiene sus diferentes técnicas de hablarle a cada uno. Pero es que aquí dice, espérame. Tenemos que entender la palabra de Dios, y para poderla entender no es porque yo tengo mucho conocimiento, no es porque yo tengo un doctorado en letras, no es porque he leído cientos de libros, porque la Biblia la he leído 1000 veces, no, es porque Dios me da esa capacidad de entender. Como dice, para muchos es locura, porque no la quieren discernir con matemáticas, con ciencia, con lógica, con psicología. No, dice, porque se ha de discernir espiritualmente. Y si no tengo el Espíritu de Dios, no puedo entender la palabra de Dios. Por eso la gente dice que esto es locura. Entonces, debemos de entender, dice, amados, no creáis a toda persona, sino probad las personas si son de Dios, porque muchos falsos, otra vez la palabra, muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿En dónde? En el mundo. ¿Por dónde? Por todos lados nos lo podemos encontrar. Ahí mismo en Primera de Juan, pero capítulo 2, versículo 18, dice, les habla Pablo de una manera tierna: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Qué es el anticristo? Todo el que está en contra de Cristo. Anti, contra, de. Ahora sí, así ahora han surgido muchos anticristos. Y vemos que esas iglesias de Brasil, no hombre, y yo no oigo uno que hable español, un castellano, o que hable el español, no, puro portugués, que ahí va agarrando el español. Y yo no oigo a nadie más, y todos son de allá, puros apóstoles. Y se han surgido, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, muchos se desviaron, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tal vez oyeron la palabra de Dios, sí, pero ¿quién los jaló? El Dios del dinero. Ven, vamos a ganar dinero, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y milagros se dan, y les digo, y hay muchos milagros, claro que sí. Pues, digo, Satanás hace milagros, Satanás también cura. Pasemos adelante a Segunda de Juan, en el versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Cristo. Entonces vamos a ver, cualquiera que se desvía, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, realmente no tiene a Cristo. Entonces, por lo tanto, no es que yo ya recibí a Cristo y voy a perder mi salvación. Si yo tengo a Cristo, realmente el Espíritu Santo, ya no me voy a perder. ¿Por qué? ¿Por qué pecados se pierde la salvación? Si ya lo tengo. Si realmente no soy salvo, es porque nunca fui salvo, nunca tuve el Espíritu Santo.
Si no tiene a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, aquí dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces ya no se pierde. Hay muchos falsos predicadores que dicen que Dios puras buenas noticias da. Dice, aquí encontramos varias cosas que dice que van a sufrir, que vamos a sufrir como cristianos y vamos a ser vituperados y unos van a ser muertos, y vimos en el siglo I cómo fueron perseguidos, quemados, enviados a los leones, bueno, de todo. ¿Dónde estaban las buenas noticias? Pues la única buena noticia es que un día vamos a estar con Él, que nos espera con los brazos abiertos, si perseveramos correctamente en la doctrina. Por eso Pablo dijo a Timoteo, te rogué que te quedases en Éfeso para que no enseñen falsa doctrina. Nada de que reprende al demonio de la deuda. Pues si debo dinero, lo pago. ¿Le debo al banco? Le pago. Ay, Señor, reprende esa deuda. Y sabemos que tuercen las Escrituras porque Satanás tomó las Escrituras para tentar a Jesús. ¿Qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús, ¿qué le contestó? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, si eres el Hijo de Dios, aviéntate de aquí y para que no caigas y te estrelles con el suelo, aquí la Biblia dice, mandará a sus ángeles para que no tropieces. Salmo 91. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hay gente que quiere tentar a Dios. Si leen el Salmo 78, que les he dicho, lean el Salmo 78, cómo el pueblo de Israel tentó a Dios, que en ese momento, ¿podrá Dios poner carne en el desierto? Y se los dio y les concedió, pero todavía tenían el bocado en la boca cuando muchos murieron. No tentemos a Dios. Y esos falsos profetas utilizan la palabra de Dios diciendo, todos los cristianos debemos ser ricos. Usted es pobre porque quiere, porque Dios quiere que todos seamos ricos. No se refiere a ricos económicamente, sino se refiere a ricos espiritualmente, que podemos soportarlo todo si estamos tomados de la mano de Dios. ¿Sí? ¿No dijo Jesús, siempre tendréis pobres entre ustedes? Porque, fíjense, así de sencillo. Si yo soy cristiano y todos los cristianos debemos de tener dinero y todos vamos a ser ricos, bueno, ¿quién me va a arreglar la plomería? Uno que no es cristiano, un plomero no cristiano. Porque si todos somos ricos, no va a tener necesidad de trabajar así. Bueno, y si yo contrato a una muchacha, no va a ser cristiana. ¿Por qué? Pues porque los cristianos todos somos ricos. Pero si yo le comparto a la cristiana, a la palabra de Dios, a la muchacha que me ayuda, al ratito se va a ir, pues porque ya se hizo rica y ya no va a tener necesidad. Cosas tan sencillas, tan básicas, que no hay que pensarle mucho. Pablo dijo que Jesús, con su pobreza nos enriqueció a nosotros. Y como les digo, se refería a la riqueza espiritual, porque es de lo que más carecemos. Pablo decía, porque sé estar en abundancia y en pobreza o en escasez. Y vemos aquí cómo dio muchos ejemplos. Nada más se los voy a mencionar. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2. Y vemos aquí que les dice qué hacen esos falsos profetas.
Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran. ¿Qué es medrar? Aquí se refiere a sacar provecho económico. El verbo medrar es crecer los animales y plantas, mejorar en fortuna o posición. ¿Sí? ¿Y qué vemos? ¿Qué les digo? El de Guatemala cobrando $5,000 por predicación y 2 o 3 predicaciones que se avienten un día. Y lo peor de todo es que lo pagan, porque predica bien bonito. Porque va a venir el cantante tal. Y ahí van. Me retraté con el cantante cristiano y ahí tengo mi foto. Me firmó su disco, porque además vendió sus discos, obviamente. Y si quiere me lo firma, pero tengo que comprarlo, como los libros, cuando va uno. ¿Sí? Y Pablo decía, ay de mí si no predico la palabra de Dios. Pero esas personas que andan haciendo negocio lisonjean a la gente. No, tú eres muy buen, tú vas a ser un buen predicador. Y ahí está. Pero tienes que sembrar en mi ministerio. Ajá. No falta quien llegue. Qué bonito predica. No. Les vuelvo a repetir. No es palabra nuestra, es palabra de Dios. Nosotros nada más repetimos. Nada más. Así rápido, 2 de Corintios, capítulo 4 también, versículo 2, dice, antes bien renunciamos a lo oculto. ¿Qué se refiere? A lo falso y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Esa palabra adulterando no es otra cosa más que entrampando. No estoy entrampando con la palabra de Dios a la gente, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y vemos aquí que Pablo le dice a Timoteo, tienes que enfrentar a esos falsos profetas. Te encargo, te ruego que te quedes ahí, diles. Y en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué debemos de entender? Aquí hay 4 puntos de cómo cuidarnos de las falsas doctrinas. 1. Comprobar con la Biblia toda enseñanza. O sea, si me dicen, es que más da, más recibe, pero espérame, a ver, ¿dónde más dice? No con un versículo, sino con varios versículos que sustenten uno y el otro y apoyen. Aquí acabamos de ver que Dios dejó indicaciones desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que vendrán falsos profetas, falsos engañadores, vestidos como ángel de luz, vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces que van a desgarrarnos si se puede. Debemos de comprobar con la Biblia lo que está enseñando. ¿Qué les quiero decir? Lo que acabo de decir, no me crean. Todos los versículos que acabo de mencionar, búsquenlos, detengan el mensaje, a ver, ¿sí es cierto? ¿No es cierto? No me crean a mí. ¿Qué está escrito? Nada más, así de sencillito. Yo sí le digo a la gente, a mí no me creas, lee el manual. Punto 2. Examinar los propósitos de los falsos profetas. ¿Qué están buscando? ¿La honra de la gente? Voy a predicarles yo porque tengo el don de la predicación. O sea, ya estoy buscando mi gloria o se la estoy dando a Dios. ¿Qué buscan? ¿Fama? ¿Dinero? Que hablen de mí. A ver, súbelo y súbelo más y mándalo en tal. 3. ¿Cómo son? ¿El predicador es humilde, desinteresado? ¿O se la pasa presumiendo, se la pasa
diciendo que él está en comunión con Dios, que él nunca se equivoca, ya no peca, ya no... ¿Sí? 4. Examinar los efectos que la doctrina provoca. A ver, lo que predicó produce fe, produce arrepentimiento, produce santidad o produce avaricia, orgullo. ¿Qué produce? Y estos puntos nos van a ayudar a discernir la palabra verdadera o la falsa. Estos principios que nos va a hacer aceptar o rechazar esa palabra que estamos oyendo, nos va a ayudar a agudizar nuestro sentido del oído. Y esto no lo escucho, y esto sí. La verdadera doctrina nosotros la debemos de abrazar, pero sí rechazar las falsas doctrinas. Como les he dicho, porque creo que además se malentiende, yo les digo, lean por favor la Biblia, nada más la Biblia. Pero hay veces que me lo tomaron, ya no lean nada más la Biblia. No, es leo la Biblia, me baso, tengo una duda. ¿Qué significa la palabra adulterante? Pues me voy al diccionario. ¿Qué significa la palabra mártir? Me voy a una concordancia del griego. La Biblia nada más me apoyo de esto, cosita. Pero hay gente, es que el libro que escribió fulano de tal, lo leo todo, y dice en la Biblia, y me apoyo con la Biblia. No, tenemos que consultar anatomía, tenemos que consultar geografía, tenemos que consultar historia, tenemos que consultar diccionarios. Claro, hermanos. Si no, ¿cómo voy a entender? Aprendamos a discernir, pidiéndole a Dios primero su Espíritu para que Él nos guíe. Oremos. Padre bendito, gracias una vez más por tu palabra, Señor. A ti es toda la gloria, la honra y la alabanza, porque te agradecemos, Señor, que nos permitas llevar tu palabra, Señor. Que nos permitas comunicarla, Señor. Que siga siendo conforme a tu voluntad, Señor. No para obtener nosotros nada, Señor, porque nosotros no somos nada. Si estamos aquí es porque tú nos lo permites, Señor. Te agradecemos que nos permitas llevar este culto, Señor, este alimento espiritual, que sea de provecho para nuestro espíritu, Señor, para todos mis hermanos. Que tú vayas dando la madurez en cada uno de nosotros, Señor, para poder agudizar ese oído, Señor, para poder agudizar esos sentidos, Señor, de tal manera que no nos engañen. Porque vendrán falsos profetas, Señor, y hablarán cosas bonitas y harán milagros. Pero como dice, cuando oigas que el Cristo está allá, no vayas. Cuando digas que está por los aposentos, no vayas. Porque tú, Señor Jesús, vendrás de manera menos esperada, como el ladrón, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos humildemente y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal que la encontramos en el libro de Números, capítulo 6. Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Jehová alce su rostro y ponga en nosotros paz. Amén. Dios los bendiga, hermano. Padre, protégenos al ir de nuevo a nuestro hogar. Poder y gracia
paz.